Nos vamos al mes de febrero de 1973. Aquí tenemos a dos fantásticas locomotoras en doble tracción, la 141F 2400 y la 14F 2273 de Renfe. Aquí podemos ver al fondo cómo era el depósito de Castejón y también edificios aledaños que había por esa zona. Castejón, en la década de los 50, 60 y hasta los años 70, era realmente un complejo ferroviario, porque tenía prácticamente de todo y había mucho movimiento de viajeros y de mercancías. No solo era un nudo ferroviario, tenía muchas cosas de interés para la afición. Castejón, además de ser un gran nudo ferroviario y también depósito, también era una especie de cementerio para muchas locomotoras, donde se las podía ver ya apartadas. Locomotora 040-2238 de Renfe, apartada en el año 1966 en la estación de Castejón. Ya en aquellos años, a mediados de los años 60, se podían ver muchas locomotoras apartadas en este nudo ferroviario. Además, al ser una estación grande y con muchas vías, era habitual ver filas enteras de locomotoras de vapor apartadas. Locomotora de tipo berraco. Preciosa imagen de una locomotora 140-2525 de Renfe, en el año 1965. Una vaporosa humeando al máximo. Eran muy habituales en Castejón de Ebro las salidas, entradas de locomotoras en el depósito, los cambios de tracción y, como hemos visto en otras imágenes, las dobles tracciones. Fantástica locomotora de tipo Consolidation, fabricada por Babcock & Wilcox entre los años 1927 y 1929. Aunque estas locomotoras solían estar en el depósito de Soria, que no estaba demasiado lejos del de Castejón, pero se las veía mucho por esta zona del sur de Navarra. Locomotoras 240-4031 y 240-4008 de Renfe, saliendo de Castejón en dirección a Logroño, en octubre de 1963. El corredor del Ebro siempre tuvo bastante tráfico de mercancías. Y en la década de los 60 pues no era la excepción. Eran muchos los mercantes y las dobles tracciones bastante habituales. La locomotora que está al frente de este fantástico tren se les denominaba como mastodontes. Procedían de la Compañía de los Caminos de Hierro del norte de España. En la década de los 60 se veían bastante dobles tracciones porque las locomotoras que solía haber en el depósito de Castejón eran de poca o mediana potencia. La mayoría de estas locomotoras eran mixtas, lo mismo valían para servicios de línea como servicios de maniobras. Locomotora 040-2234 de Renfe, fotografiada en octubre de 1963, al lado de la famosa torre de la estación. Fantástica imagen del gran Lawrence Marshall, uno de los grandes fotógrafos ferroviarios. Cerca de mediados de los años 60, la falta de potencia que tenía Renfe era evidente. De ahí la dieselización, la electrificación y la adquisición, pocos años antes, de locomotoras de vapor de gran potencia. La mayoría de estas locomotoras de tipo 040 que hemos visto fueron dadas de baja pocos años después. Locomotora 141-2023 de Renfe. Fantástica imagen también en Castejón de Ebro. Una estación que tenía actividad prácticamente todo el día, diurna y también nocturna, con los grandes expresos que solían circular por aquí. Interesante locomotora fabricada por la Maquinista Terrestre y Marítima. La serie fue construida entre 1925 y 1930. La actividad de esta estación, cuando fue más grande, era cuando las líneas desde Castejón a Bilbao y Alsasua
y cuando todavía estaba operativa la línea Soria-Castejón, donde se podía ver una variedad de locomotoras de vapor y de material en general muy grande. Y saltamos de la gama de grises al color. Locomotora de la serie 240-4030 de Renfe. Fantástica imagen de 1963. Una de las locomotoras de tipo 240 más elegantes que han circulado por los ferrocarriles españoles. Un tipo de locomotora de las que más gustan a los aficionados, sobre todo especializados en el vapor. Las locomotoras de tipo mastodonte, una de las más numerosas que ha habido en los ferrocarriles españoles y más apreciadas tanto por ferroviarios como por aficionados. El gran Manuel Maristany, gran fotógrafo y divulgador del ferrocarril español, no pudo perderse venir aquí, a Castejón de Ebro, uno de los grandes lugares. Locomotora 141-2413 de Renfe. Locomotora recién reparada y pintada en el depósito de Castejón. La situación estratégica de Castejón de Ebro fue también muy importante para el desarrollo de este gran nudo ferroviario, ya que el corredor del Ebro posiblemente, después del eje Madrid-Barcelona, es el más importante a nivel económico y poblacional que hay en toda España. Locomotora 141-2027 de Renfe. Imagen de octubre de 1963. Lawrence Marshall, Sir Lawrence Marshall, toda una institución en la fotografía ferroviaria. También estuvo por aquí para apreciar el espectáculo grandioso que había en esta estación. Este tipo de rodaje era bastante habitual en esta zona de Castejón de Ebro, ya que la correspondencia de líneas que había en este nudo ferroviario, cada línea era bastante diferente, con unas limitaciones de peso muy diferentes de una a otra. De ahí la gran diversidad de material que podía verse. El vapor tardó bastante tiempo en desaparecer de Castejón de Ebro. El vapor se negó a morir. Imagen de agosto de 1974. La locomotora 141F2288 de Renfe, dando tracción a un tren de mercancías relativamente moderno para estas locomotoras, un tren bobinero. Imagen curiosa, ya que estas locomotoras dieron tracción sobre todo a vagones de 2 ejes y bastante antiguos. Quedaba un año y pocos meses para que el vapor fuera eliminado oficialmente en España, y esta zona de Castejón fue de las últimas, junto con Ciudad Real, Extremadura y algún punto más, en tener vapor. En los últimos años del vapor en España, sobre todo en esa primera mitad de los años 70, las locomotoras Mikado, al ser universales, fueron las que más duraron y eran las que más se veían por la red ferroviaria española, lo poco que ya quedaba de vapor. Imagen de principios de los años 70, con una Mikado dando tracción al ómnibus Alsasua-Castejón. Los trenes ómnibus del corredor del Ebro fueron de los más lujosos y que más categoría tenían en este tipo de trenes, sobre todo cuando la tercera clase desapareció. Sus coches metálicos, algunos de ellos tenían origen en la antigua Compañía de Andaluces. Incluso hubo coches de tipo el Pullman adaptados a la segunda clase. En el depósito de Castejón, ya en color, se podía ver de todo. Locomotora 1402172 de Renfe, antigua 4408 de Norte. Imagen del año 1965. A este tipo de locomotoras con este rodaje, ya en aquella década de los 60, les quedaba prácticamente un suspiro. La gran mayoría de estas locomotoras se dieron de baja a mediados de esa década. Si bien las locomotoras del depósito de Castejón de Ebro eran más bien de poca o mediana potencia,
muchos trenes de paso llevaban locomotoras de altísima potencia. Aquí vemos a una de las confederaciones de Renfe, en Castejón. Desde finales de los años 60, estas fantásticas locomotoras con base en Miranda de Ebro cambiaron el trayecto Ávila-Miranda por el trayecto entre Miranda y Zaragoza, y por supuesto se las veía por Castejón. Locomotora 242F 2009 de Renfe. Su Majestad, la Confederación. También había ferroviarios que las llamaban lagartos o lagartas por el color verde de estas locomotoras. Imagen de enero de 1972. Ya la Confederación, en el corredor del Ebro, se dedicaba al transporte, a dar tracción a trenes de mercancías. Damos otro salto en el tiempo. De los últimos estertores del vapor nos vamos a la época post-vapor. Ya con la electrificación de las líneas principales, se podía ver también en Castejón un montón de material. Ya no había depósito de vapor, pero seguía siendo un lugar interesante. En la época post-vapor, y hasta bien entrados los años de los 90, se podían ver las míticas unidades de la serie 440 de Renfe. Unidades sólidas, fiables y que se las podía ver prácticamente en toda España. No solo en los núcleos de cercanías de las grandes ciudades, también se solían ver en trayectos de media distancia o de tipo regional. Castejón tiene una dura climatología y en invierno eran habituales las nevadas y ver trenes como este fantástico tren de mercancías traccionado por una locomotora 319 original en febrero de 1992. Al estar entre dos míticos depósitos, el de Miranda de Ebro y Zaragoza, pues Castejón, el aficionado que estuviera en esta localidad podía ver material del bueno de ambos depósitos, que tenían un montón de locomotoras. Zaragoza tuvo muchísimas unidades de la serie 319, muy habituales en este corredor. Esta fue una de las últimas 319 antes de pasar por fábrica y ser reconstruidas con la caja retales o también superseries, como se les llamó en un principio. Locomotora 289029 de Renfe. Imagen de junio de 1991. Las locomotoras Mitsubishi bitensión, tanto de las series 279 y 289, eran bastante habituales, ya que tenían que llegar hasta Miranda de Ebro y cambiar de tensión para poder ir a destinos en el País Vasco, como Irún, Hendaya y Bilbao.